Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Central. Desde el Centro Deportivo Olímpico Mexicano tenemos para ustedes este especial en torno a la selección mexicana de baloncesto, que luego de 40 años vuelve a un mundial de la especialidad. Después de 39 ganó un centrobásquet y parece que todo va a la alza para el tricolor del deporte ráfaga. Pero la realidad es que esta no es la primera vez que se destaca México en esta disciplina. A inicios del siglo XX, por ahí de los años 30, hay mucho para recordar y aquí vamos a presentárselo para que no lo olvidemos. México, un país en el que los reflectores apuntan a la selección nacional, pero de fútbol, ya sea por elección propia, imposición o simple omisión. Desde tiempos inmemoriales, el representativo nacional del balompié llena todas las planas, atrae todas las miradas y se lleva todos los galardones, merecidos o no. Es por ello que resulta curioso que un deporte que ha entregado alegrías a cuentagotas opaque a uno que desde hace algunas décadas dio resultados tangibles y que, a pesar de un periodo de oscurantismo provocado por cuestiones burocráticas, hoy representa meritoriamente en un mundial de la especialidad a México: el básquetbol. En un periodo de 15 años, que comprende desde 1934 hasta 1949, el baloncesto tuvo 2 triunfos en competiciones importantes para esta disciplina, mientras que el balompié tuvo 4 descalabros. Fue en 1934 cuando el fútbol perdió una de sus primeras batallas al no poder calificar al Mundial de Italia luego de ser víctima de Estados Unidos en un duelo clasificatorio. 2 años después, cuando el fútbol soñaba con asistir a la siguiente edición de la Copa del Mundo, el deporte ráfaga se dedicaba no solamente a soñar, sino también a cumplir sus objetivos al adjudicarse el bronce en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Los logros de la quinteta mexicana siguieron y en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 se adjudicó el 4º lugar. Posteriormente, el baloncesto demostró que en la justa veraniega del 68 en casa quería sobresalir, por lo cual finalizó 5º en dicha competición. 6 años después, vendría un logro más, el cual se tradujo en el 9º sitio del Mundial de la especialidad celebrado en Puerto Rico, con gran actuación de Arturo Guerrero, quien fue el máximo anotador del certamen. El básquetbol mexicano debe respetársele y debe tener un lugar muy preponderante dentro del ámbito deportivo del país y del mundo. Creo que hace 40 años que fue el último campeonato del mundo, peleando nosotros ahí con todos al mejor nivel, ¿verdad? Dándole pelea a Rusia, que fue el campeón mundial, ganándole a Australia, ganándole a Argentina, ganándole a Checoslovaquia, que era su campeón europeo, ¿verdad? Y perdimos solamente contra Rusia y contra Brasil, ¿verdad? Y lógicamente, pues, 2 integrantes del equipo que estuviéramos peleando también el campeonato de anotación, como fue el caso de Manuel Raga y un servidor, ¿verdad? Que me tocó a mí en suerte quedar campeón anotador, ¿verdad? Pero eso no quita nada el que veamos más por el trabajo del equipo, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos de Montreal 76, de 12 selecciones que participaron, México quedó en la 10ª plaza, destacando jugadores como Manuel Raga, Arturo Guerrero y Manuel Sáenz, todos ellos comandados por Carlos Bru. Estos fueron los últimos Juegos Olímpicos a los cuales el baloncesto mexicano asistió. En el 82, el baloncesto sumó un resultado más en Juegos Centroamericanos, con una medalla de bronce. En el 83 este metal llegó otra vez, ahora en Panamericanos. Fue en los inicios de los 90 cuando el básquetbol obtuvo sus últimos triunfos con el oro en los Juegos Centroamericanos, celebrados en México, y plata en Panamericanos de La Habana 1991. Arturo Sánchez, seleccionado durante 14 años, ganador de bronce panamericano en 1983 y pieza clave para la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de México y plata en Juegos Panamericanos en La Habana, afirmó que México siempre fue potencia en esta disciplina. Por ahí algunos periodistas puertorriqueños decían que era el gigante dormido en nuestro país en básquetbol, y yo así lo creo. Yo creo que a partir de ahorita puede ser que, aprovechando a estos jóvenes, podamos llegar a concretar el básquetbol que queremos todos, un básquetbol competitivo a nivel nacional en todas las categorías y internamente un básquetbol organizado, un básquetbol una organización que toda la gente, el público en general, los patrocinadores vean que tenemos unas organizaciones sólidas, serias, que es lo que estamos todos queriendo, ¿verdad? Cabe señalar que conseguir una presea en un deporte de conjunto en la justa veraniega no se repitió sino hasta Londres 2012.
Sin embargo, fue el fútbol y no el baloncesto la disciplina que otorgó este reconocimiento a México. Bueno, usted seguramente se pregunta qué fue lo que pasó con este Tri de básquet, si estaba teniendo tantos éxitos, si estaba dándole tantas alegrías al deporte mexicano. La verdad es que desafortunadamente fueron problemas políticos en su mayoría los que tuvieron que ver con esto. Y en la segunda parte de Punto Central vamos a estarlo analizando y llevando a usted toda esta investigación y obviamente también hablando de qué es lo que tiene el Tri de básquet nuevamente en los reflectores y dándonos a todos muchas alegrías. Ya volvemos. No, yo nunca he estado expulsado. Yo los puedo expulsar, pero ellos a mí no. ¿Cómo puede detenerse el crecimiento de algo tan noble e intrínsecamente humano como el deporte? La respuesta probablemente esté en algo intrínsecamente humano, pero del lado opuesto. La corrupción, el gusto por el poder, los malos manejos, querer todo para sí y que los demás no puedan crecer ni brillar. Eso y mucho más fue lo que pasó con el baloncesto mexicano durante mucho, pero mucho tiempo. Rencillas políticas, cuestiones que tuvieron que ver con malos manejos y, por supuesto, también jugadores que ya no quisieron formar parte de un grupo que estaba ya podrido con esta clase de cuestiones. A continuación, en Punto Central, la respuesta a la gran interrogante. ¿Qué pasó con el baloncesto mexicano durante tanto tiempo? Quédese con nosotros. Tras el auge que tuvo el deporte ráfaga en México, vino una polémica gestión en la Federación de la Especialidad bajo el mando de Jorge Toussaint Beltrán. Durante su mandato, que fue de más de 17 años, se llegó a perder en competencias oficiales frente a escuadras de poco renombre, como Venezuela, Islas Vírgenes y El Salvador. Esto debido a la mala relación que llegó a existir con jugadores que tal vez pudieron haber cambiado el baloncesto nacional. Tal es el caso de Horacio Llamas, primer mexicano en la NBA, que tenía que hacer equipo con jugadores que eran respaldados e impuestos por el mandatario, por lo cual su nivel nunca llegó a ser el mejor con la quinteta azteca y al final terminó cediendo ante las órdenes de Toussaint y volviéndose parte del grupo. Espero que poco a poco se sigan terminando todas. Yo creo que al 100% no se ha terminado esas divisiones, esos problemas que quizás en lugar de empujar todavía o ni empujan ni jalan. Entonces todavía están así como que, ¿qué hago? A lo mejor algunos sí empujan. Lo que yo creo es de que ya no estamos dependiendo o estamos atenidos a que un señor o dos o los de pantalón largo sean los que, hey, tienen que ir para allá, tienen que ir acá, como que ya hay más iniciativa de los jugadores. El caso que más trascendió fue el de Eduardo Nájera, elegido en segunda ronda por el equipo de los Mavericks de Dallas. En su primera temporada, Nájera disputó más de 40 juegos, un elemento que sin duda pudo cambiar el panorama, pero que también tenía sus intereses y buscó imponer elementos en la quinteta azteca o declinar los llamados, argumentando que no había un seguro ni garantías para poder jugar. Esta crisis afectó el desarrollo de los basquetbolistas como Víctor Ávila, Víctor Mariscal, que pudieron crecer en lo deportivo, pero se quedaron estancados. Gente involucrada en esta situación coincide en que el factor Toussaint fue un retroceso para el básquetbol del país. Posteriormente llegó la entrada de este personaje que no vale la pena mencionarlo porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y que originó todo este descontrol, esta desunión y esta debacle del básquetbol mexicano. Yo creo que había excelentes basquetbolistas. Después de nosotros han llegado excelentes jugadores, yo creo que hasta más altos, más fuertes, más rápidos, con mayores posibilidades competitivas, pero había una desorganización muy grande del básquetbol, de la gente de los pantalones negros en los últimos 15 años. Se pierde torneos tradicionales, por ejemplo en el Distrito Federal teníamos una liga mayor de muchísimos años, 70 años, muy fuerte, que el público lo seguía, todo eso se perdió, se perdieron los Juegos Nacionales, ¿verdad? Antes para acudir a la selección nacional tenías que jugar el campeonato nacional con tu propio estado y bueno, todos esos torneos se perdieron. La única virtud que tuvo fue que unió al básquetbol pero en su contra y esto definitivamente no fue nada positivo para el básquetbol. Cuando la gente se perpetúa en el poder, hay estos problemas. Entonces, los gobiernos, los 12 años de los gobiernos anteriores que no sabían de deporte, con todo respeto, así lo digo de claro, no pudieron resolver la problemática del básquetbol mexicano y pusieron ahí un pegote, una cosa rara,
para que sustituyera a la organización que es la Federación Mexicana de Básquetbol. Entre 2002 y 2008 los problemas se acrecentaron y se creó la Alianza para el Básquetbol de México, a la que pertenecía Arturo Guerrero, Manuel Sainz y un gran número de ex seleccionados que querían derrocar a Jorge Toussaint por el daño que le hacía al deporte ráfaga de México. En 2011 se dieron los frutos de este movimiento y Manuel Sainz tomó el mandato de la Federación Mexicana de Baloncesto. En ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia desconoció a Toussaint Beltrán como presidente y la extinta Confederación Deportiva Mexicana apoyó a la mesa directiva comandada por Sainz. En 2013 se designó como titular de la FMB a Agustín Villa, quien pretende dar un giro al entorno de este deporte. A pesar de esto, el mismo Jorge Toussaint no reconoce los cambios del organismo. No, yo nunca he estado expulsado. Yo los puedo expulsar, pero ellos también no. Todo está bien. O sea, no tenemos problemas con nadie. La asociación es de nosotros. Esa sí no la pueden quitar, ¿no? Ni se las vamos a dar. Es la asociación civil, ¿no? Es algo que nosotros construimos, que nosotros creamos, pero no estamos en desacuerdo de nada de lo que está haciendo, como te dije hace un ratito, la Comisión Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Mexicano. Ante esta serie de controversias, la FIBA intervino y gracias al Comité Olímpico Mexicano y a la CONADE, desde 2008 reconoce como única asociación representativa del básquetbol en México a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y Alianza, mejor conocida como ADEMEBA, que preside Modesto Robledo, curiosamente hombre cercano a Jorge Toussaint. Alberto García, secretario general de FIBA Américas, se refiere a esta particular situación. El único presidente que hay acá se llama Modesto Robledo. Es la única organización reconocida. Los demás que andan diciendo ahí que son presidentes, eso eran presidentes, ya no son más presidentes. No hay manera. La ley únicamente dice que la CONADE y el Comité Olímpico Nacional pueden reconocer única y exclusivamente a una sola asociación o federación, y esa debe estar reconocida por la Federación Internacional. Y la Federación Internacional reconoce a ADEMEBA y su presidente es el doctor Modesto Robledo. Creo que no ha sido Jorge Toussaint solo, ha sido Jorge Toussaint y todo lo que han permitido eso. Y de pronto, cuando Jorge Toussaint está y viene el otro, y viene Agustín Villa, y viene el Meme Sáez, y viene, y se pelean entre 4 o 5 viejos, y el básquet está hecho pelota por culpa de ellos, por culpa de una cuestión política, institucional, personal, no sé qué. Lo que no se puede permitir es que esto continúe. Todo esto pasó con el baloncesto mexicano durante tanto tiempo, pero ahora parece que la luz vuelve a brillar con una nueva generación de basquetbolistas y, por supuesto, con un hombre que desde este lugar ha logrado mucho. Sergio Valdeomillos, el entrenador del tricolor de baloncesto. En la tercera parte de Punto Central vamos a estar hablando de la actualidad del tricolor del deporte ráfaga y viendo qué es lo que le depara en el Campeonato Mundial de la especialidad luego de 40 años. Así que no se lo pierda. Por mi experiencia en México, lo que mejor me va es dedicarme a entrenar y olvidarme de otros aspectos que realmente no son responsabilidad mía. Una nueva generación de basquetbolistas, un entrenador que los ha llevado a recuperar los éxitos, un público que vuelve a ilusionarse con la selección mexicana de baloncesto. ¿Podrán emular lo hecho en los años de gloria? Habrá que ver si los manejos políticos y demás se lo permiten. Pero por lo pronto vamos a revisar en esta tercera parte de Punto Central la actualidad del tricolor de baloncesto y cómo es que volvió a resurgir de sus cenizas. Más allá de las problemáticas de los directivos que dejaron al básquetbol en los últimos lugares, en 2011 resurgió este deporte en México. Sergio Valdeomillos Moreno, técnico español, asumió el cargo de estratega nacional. Con él se inició un proceso para devolverle a México el protagonismo que al parecer de muchos le corresponde en esta materia. A pesar de darle al baloncesto grandes satisfacciones, el coach puso en duda su continuidad por el salario que recibía por parte del COM. Al final, llegaron a un acuerdo por la cantidad de $60,000 anuales, nada cercano a lo que recibe, por ejemplo, Miguel Herrera, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Su sueldo asciende a los $2.7 millones por año. Las cosas, todo no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Y repito, casi que por mi experiencia en México, lo que mejor me va es dedicarme a entrenar y
olvidarme de otros aspectos que realmente no son responsabilidad mía. A lo largo de 2 meses y medio de preparación, todos los pequeños detalles, si se hacen bien, van a ser positivos. Espero que pues, todo este proceso sirva para que al final pues, seamos conscientes de la importancia que tiene pues, y para el nombre que le da y la imagen que le da para el país, pues que el deporte sea destacado. Creo que el deporte son valores y los valores al final forman a un país y forman a las personas. Con lo cual creo que todas estas cosas tienen mucha importancia y los que tengan que reflexionar sobre ello, pues que son los que al final tienen que decidir sobre las situaciones. El resurgimiento del baloncesto mexicano comenzó en el 2011, con la medalla de plata en Juegos Panamericanos de Guadalajara. Para 2013, en el Campeonato FIBA Américas, la escuadra nacional entró como invitada al certamen debido a la suspensión de Panamá. Fue en esta competición donde el combinado azteca atrajo reflectores al dar la sorpresa en la final cuando se enfrentó a Puerto Rico. En dicha instancia, México se alzó con el triunfo, el cual le valió el pase al Campeonato Mundial de la especialidad. La presencia de Gustavo Ayón fue clave para la obtención del título. Ayón se consagró como la gran estrella del torneo, ya que fue elegido además como el mejor jugador. Gustavo Ayón. Justicia divina, Gustavo Ayón, el MVP del torneo. Sí, yo creo que esto que se hizo desde hace 40 años que no se había logrado, todo el mundo lo va a recordar, eres parte de la historia. No podemos vivir con la historia, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo cosas y mejorar. Esta selección está para grandes cosas. Entonces no tenemos el límite lo del año pasado. Lo del año pasado es historia, la historia es para contarse, no para vivirse. Y a partir de ahí seguir mejorando, seguir dejando más cosas para que las generaciones que vienen por atrás, que vienen creciendo, que son selecciones inferiores, digan, la selección mayor logró esto, yo quiero lograr eso. Vamos a dar lo mejor de nosotros para nuestras familias principalmente, personalmente y para este país que tanto ama este deporte, ¿no? Tras el regreso a los primeros planos del básquetbol, los conocedores del deporte ráfaga tienen plena confianza en que México reclamará su lugar como potencia en esta disciplina. Ese protagonismo que dejaron Arturo Guerrero, Manuel Raga, Manuel Sáenz y Rafael Heredia, comandados en ese entonces por Laster Lane, Pedro Barba y Carlos Bru a finales de los años 60 y principalmente de los 70. Además de lo que realizó el bien conocido Mano Santa como entrenador en los 90, llevando a Arturo Sánchez, Luis Manuel López, Enrique González, José Luis Arroyos, Óscar Castellanos y Antonio Reyes. Fíjate que hay una estadística que hicieron aquí en México que el básquetbol es el deporte más practicado del país. Pero el que llama la atención y de todos los medios, compañías para patrocinar, y no solo en México, en el mundo, es el fútbol. Siempre puede haber quejas, pero son cosas reales de que si nos pasaran una partecita de lo que le dan a fútbol, creciera más el básquet, ¿no? Espero que sea para eso, para crecer. Pero sí necesitamos que volteen los medios de comunicación. De esa manera van a voltear también los patrocinadores y van a creer y va a comenzar a crecer más la competencia dentro de México, que eso es lo que hace crecer a cualquier ser humano. Hacer una organización y una federación moderna, dinámica, que esté trabajando en las bases y que podamos tener el básquetbol que México se merece. Estamos urgidos de tener en el básquetbol nacional, estamos urgidos de tener buenos resultados con nuestras selecciones nacionales. Yo te garantizo que México, dentro de 10 años, si se comienza a trabajar a partir de ahora, México va a ser una potencia no solamente a nivel continental, sino a nivel mundial, porque las características, el biotipo y el gusto que tiene el pueblo de este país por el baloncesto garantizan el éxito seguro. Entregando a Gutiérrez, salió. ¡Impresionante canasta de Mata!
Luego de un complicado arranque en el Mundial, México debe encontrar la posibilidad de capitalizar las oportunidades que tiene para así trascender en esta nueva participación. Sin embargo, más allá del resultado, esta clasificación significa ya un parteaguas dentro del deporte ráfaga mexicano. Y se espera que no tengan que volver a pasar 4 décadas para ver al tricolor de básquetbol en un mundial de este bello deporte. ¿Estamos metiendo en el partido?